pero Hola, nosotros seguimos. hola, ¿cómo Hola, están? Víctor, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se te escucha? Ahora se te ve, se te escucha, vemos también tu Espectacular. pantalla. Perdón que Bueno, te Gracias, robamos Víctor. 10 minutos, Víctor, pero te vamos a compensar los 10 minutos, no te ni preocupes. se Sí, preocupen, sí. espero que la charla les ayude, no es tan técnica, para ayudar a digerir un poco todo lo que aprendieron. Se ve espectacular el trabajo de Rafa, me ayuda también a hablar justamente un poco de magia, así que sirve bien como pieza introductoria a mi charla. Bueno. Me quiero presentar, yo soy Víctor Mendoza, soy analista BI, trabajo para uno de los grupos más grandes de Paraguay y hoy no les vengo a dar una charla técnica, soy también profesor de Power BI, quería destacar eso. No les voy a venir a dar una charla técnica porque creo que las que me precedieron fueron fantásticas, así que yo les voy a hablar un poco más de lo que es la educación hoy en día. Y sobre todo hoy en día en la era de la IA, cómo nosotros aprovechamos esa educación, cómo podemos destacar dentro de esa educación. Bueno, entonces, la primera cosa que quiero agregar, que esta charla en realidad es un gran tributo a un científico argentino que se llama José Edelstein. José Edelstein escribió un libro, primero empezó haciendo un ensayo y después terminando siendo un libro que se llama Antimateria, Magia y Poesía. Yo cuando vi este título por primera vez me sorprendí porque dije, ¿por qué magia? ¿Y por qué poesía? ¿Y cómo él relaciona eso en el mundo de la física? Cita mucho a un científico que se llama Paul Dirac. Y Paul Dirac tenía una visión sobre la vida bastante interesante. Lastimosamente no salió en Oppenheimer, pero él decía que la belleza, o sea, que en la física no es solamente el rigor matemático, sino también la belleza en las ecuaciones, lo que le da importancia o veracidad a algo. Él decía que tenía que haber un equilibrio entre lo que era en la parte matemática y la belleza, para poder decir que la belleza ya no es más monopolio del arte. Bueno, y poesía, ¿por qué? Justamente porque dentro de como seres humanos, nuestros cinco sentidos se ven limitados. Tenemos solamente o sea, podemos ver un cierto espectro de ondas con nuestras vistas, podemos escuchar ciertos decibeles de ruido con nuestros oídos. Entonces, todo lo que no se ve está justamente en el área de la poesía. ¿Por qué? Porque él dice cómo yo hago para hacer esto. ¿Y cómo podemos relacionarlo eso con el mundo actual de los datos? Justamente hoy en día tenemos como analistas de datos la, la batalla o lo que tenemos que enfrentar es justamente de que esos tablas, poder transformarlos en insights, en historias interesantes y qué hay detrás de ello. Entonces, así como la poesía y la ciencia no han deslumbrado a la humanidad con su belleza, también la historia nos ha mostrado que el conocimiento es incompleto. La ilusión puede parecer realidad, disculpen, y pocas ilusiones fueron tan convincentes como el truco ajedrecista. No sé si alguno de ustedes conocen, pero fue una máquina, creo que es la primera máquina que al menos veo que hace referencia a la inteligencia artificial dentro de la historia. Se creía justamente que en 1769 Wolf von Kempelen crea una máquina que lo disfraza de turco y muestra así los engranajes. Esta máquina era capaz de jugar ajedrez, en teoría, y se enfrentó a uno de los mayores ilustres de la época, como Benjamin Franklin, Napoleón Bonaparte y Edgar Allan Poe. A lo que cuenta la leyenda, no lo puede verificar nomás en ningún lado, pero mucha gente hace referencia que cuando juega contra Napoleón, Napoleón hace un movimiento incorrecto y la máquina, al detectar ese movimiento incorrecto, tira toditas las fichas del tablero y eso sorprende a la multitud porque dice cómo una máquina se osa enfrentarse al genio militar de Napoleón Bonaparte, que era una de las eminencias en aquella época. De paso, la película de Joaquín Phoenix no le hace tributo a él. Bueno,
el funcionamiento del turco parecía magia realmente. O sea, nadie podía entender cómo funcionaba o no se le encontró explicación hasta 100 años después. Había un maestro ajedrecista que iba justamente jugando. Por eso, justamente la magia detrás de lo que es el funcionamiento de lo que no desconocemos. Rafael, me gustó mucho su ponencia y decía justamente todo lo que no desconocemos nos parece magia. Justamente al ver todos los principios de Power Query que nos fue mostrando con sus fórmulas en M. Y para finalizar más o menos la historia del turco, pasaron más o menos 2 siglos, más de 2 siglos incluso, para que la primera máquina le pueda ganar a uno de los mejores jugadores de ajedrez, que fue Garry Kasparov, cuando se enfrentó a Deep Blue en 1977. Por eso, el conocimiento no es solo lógica y algoritmos, también es creatividad, y ahí es donde entra la poesía. Esta es mi transición para hablar justamente de este género literario que a mí me ha sorprendido estos últimos tiempos, justamente para encontrar una relación entre la poesía y el análisis de datos, ¿verdad? La poesía es un género literario, al menos la clásica, que es súper rígido, tiene que escribirse en versos, está compuesta de un número limitado de sílabas y una estructura rítmica particular. Yo sé que hay nuevas versiones, existen los caligramas, muchísimos autores redefinieron cómo es la poesía hoy en día moderna. Yo me manejé en esto porque justamente esta rigidez tiene que lograr describir lo que no se puede percibir con los 5 sentidos. Tenemos obras literarias, o sea, poemas que hablan del amor, el desamor, la libertad, el pecado, la frustración, el enojo, la ira, demasiado muchos sentidos. Yo me baso en 2 autores latinoamericanos que me encantaron, o sea, desde niño, que son Pablo Neruda y Luis Borges, ¿verdad? Pablo Neruda en su obra La Oda de las Cosas nos invita a ver lo cotidiano como una mirada nueva. Amo las cosas locamente, amo las cosas sin razón. Él dice, en este verso, él describe que justamente cómo los mecanismos, el funcionamiento o entender cómo una máquina en su complejidad, desde la construcción de los materiales hasta las técnicas que se usaron para ensamblar o crear eso, le llenaba de emoción, le tocaba las fibras de su cuerpo, de su alma. Y realmente hoy en día con el tema de los microchips, que es uno de los componentes más avanzados que tenemos hoy en día como civilización, diría, porque llegamos a un límite donde tanto la física como la ciencia de materiales están muy finos, o sea, llegamos casi a un límite físico según los expertos, ¿verdad? Y el otro, que también justamente es Luis Borges, que en su poema El ajedrez dice, Dios mueve al jugador y está la pieza, que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Él hace una analogía de justamente el principio y las consecuencias, ¿verdad? De dónde nace la jugada en este caso. Un poquito más filosófico, pero lo que quiero dejar es sobre todo que nada es casualidad, al menos hoy en día en el mundo de los datos, ¿verdad? Todo tiene un porqué o tiene una consecuencia, un origen que va desencadenando el día a día o el fenómeno que estamos evaluando o de las hipótesis que vamos sacando a través de una observación, ¿verdad? Esto se puede ver en un KPI, se puede ver en, ¿cómo decir?, nuestras tendencias de ventas o como Evelyn mostró, ¿verdad? Justamente cómo se van distribuyendo de forma particulares esos datos, ¿verdad? Porque hay una consecuencia. Justamente capaz la fecha que ella eligió es una fecha concurrida, por eso Dublín está mucho más caro, no había sido la situación económica en Dublín es mucho más caótica y entonces más caro que Estados Unidos, que está justamente teniendo algunos problemas para atraer nuevos turistas. Podemos encontrar un sinfín de explicaciones a por qué el precio de tal ciudad o de tal otra es distinto. Y así, a una transición poética, así como la poesía nos enseña a ver más allá de las palabras en el mundo moderno, debemos aprender a ver más allá de la información. Hoy, con todo el conocimiento del mundo al alcance de un clic, la clave no es solamente acceder a él, sino también interpretarlo, cuestionarlo y transformarlo en aprendizaje real. Pasemos el acceso al conocimiento en la era digital. Justamente, como volviendo a repetir, nunca antes en la historia tuvimos acceso a una información tan rápida, ¿verdad? Tenemos plataformas de aprendizaje como Microsoft Learning, YouTube,
LinkedIn Learning, expertos en Power BI, hoy conocí a uno más, que es Rafael. En los que a mí son referentes son Sandiel Ortega, Laender Alves y Karina Lagos. Y otra cosa, yo sé que en los 90 era casi imposible acceder a un Bill Gates o a un Steve Jobs o alguno de estos referentes. O incluso profesores de aquella época, profesores de Stanford, pero en cambio estos creadores de contenido son muy abiertos en redes sociales. Incluso me llegó a pasar que logré hablar con Karina Lagos para una consulta sobre su curso, cosas que no me quedaron claro y ella fue capaz de responderme. Ese nivel de cercanía es único en nuestra historia. O sea, nunca tuvimos justamente la posibilidad de conectar con gente del mainstream o de la cultura general, al menos de la cultura en nuestro tema que es el Power BI. También, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Particular, yo tuve la posibilidad de hablar brevemente con Javier Milei en su estadía por Paraguay, antes que sea presidente, antes que sea senador, antes de toda su vida política. Y también es interesante justamente esa cercanía con gente que vemos solamente en medios o vemos solamente en canales de YouTube, que hoy en día eso se fue acortando. La IA como mentor personal. Todo el mundo acá me imagino que ya habrá escuchado hablar del ChatGPT o Copilot de Microsoft. Y justamente esto nos permite hoy en día tener un mentor a nuestra disposición rápidamente, desde en la palma de nuestras manos, en nuestros celulares, en nuestros ordenadores, que nos permite justamente que sea un aprendizaje muy personalizado. Nosotros podemos, sobre todo, aprender a nuestro ritmo, lo que necesitamos brevemente, solamente preguntar sobre cosas que no nos quedaron claros. Y también crea esto una pequeña paradoja, que habiendo tanta información, hoy en día, más que nunca, es importante tener bien claros los fundamentos. Pueden ser fundamentos matemáticos, pueden ser fundamentos financieros o analíticos, porque hoy en día, al no tenernos de dónde agarrarnos, nos cuesta muchísimo con la cantidad de información. Incluso poder lograr clasificar información que podamos decir que son falsas o son verdaderas. Justamente un ejemplo claro fue el tema de los Crypto Bros, que al no tener claro que por decir, que una inversión te dé una retornabilidad del más del 10% anual, por dar así tendríamos que verlo muy entre cejas, porque puede ser justamente una estafa, puede ser una manipulación o algún esquema Ponzi. Bueno, volvamos de nuevo entonces, una transición justamente, que es cómo educarnos justamente, cómo en ese mar de información poder encontrar una guía que nos vaya guiando, que nos vaya ayudando a llegar a nuestros objetivos. En un mundo donde los datos y el análisis financiero dominan las decisiones, donde el aprendizaje como herramientas como Power BI e inteligencia artificial nos da una ventaja competitiva. Es fácil pensar el valor del conocimiento se mide en términos de retorno económicos, pero con el conocimiento que nos hace ganar más dinero, pero sí nos hace crecer como persona. Bueno, acá algunas cosas que quería agregar es justamente aprender con propósito y estrategia. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que definir bien para qué estamos aprendiendo una nueva herramienta. Hoy en día, al menos yo, el propósito por el cual yo aprendí Power BI es justamente para ganar tiempo, para poder ser más eficiente y dedicar mi tiempo en realidad en las cosas que sí se ven, que mi jefe aprecia, que el análisis que hay detrás de un dato o ayudarme a hacer otras cosas a la par, ¿verdad? Cómo desarrollar adaptabilidad y el pensamiento crítico. Justamente, no solamente la poesía como análisis, digamos, también la literatura hoy en día ayuda muchísimo. O sea, tenemos autores muy reconocidos, contemporáneos, como Arturo Pérez Reverte, que justamente va cuestionando nuestro criterio con sus personajes tan emblemáticos. Uno que si tienen la oportunidad de leer un libro que se llama El pintor de batallas,
uno nunca más vuelve a ser la misma persona, creo, después de leer ese libro. Es un viaje de ida donde constantemente el autor va cuestionando nuestra moral en las decisiones de sus personajes. Aprender con propósito y estrategia, que me repetí. Bueno, aplicar el conocimiento y aprender haciendo. Podemos tomar los cursos que queramos, podemos leer todos los libros que queramos, podemos escuchar todas las ponencias, pero hoy en día lo importante es justamente aplicar ese conocimiento adquirido, ¿verdad? Tanto puede ser proyectos personales, proyectos profesionales, participar de la comunidad. Y si tu jefe, tu organización no quiere implementar, podrías enseñarlo también. Yo soy un fiel creyente de que uno aprende doble o vuelve a aprender 2 veces cuando enseña, porque requiere tener maestría sobre lo que uno está mostrando, sobre lo que uno está explicando, y tenemos que llegar a estructurarlo de manera que sea digerible para todo el mundo. Entonces, una forma de aplicar un conocimiento donde en nuestro trabajo, en nuestros proyectos personales no tenemos que enseñarlo, y enseñarlo puede ser tanto en la comunidad, puede ser a un compañero de trabajo, a un familiar, y encontrar métodos justamente efectivos, ¿verdad? Tratar de justamente nuevamente los fundamentos, saber cuáles son las piezas claves y de ahí ir avanzando. Paso a otro, que este es justamente lo que estaba hablando de la literatura, la poesía. Es el conocimiento que nos forma, que nos forma, no solo el que nos luce, ¿verdad? Yo sé que soy una persona un poco polémica, ¿verdad? O un poco confrontativa con algunas cosas, porque últimamente me he interesado muchísimo en política y en cómo funciona la economía en nuestra región y cómo se estructuran los poderes del Estado, en por qué las votaciones, por qué la democracia, dónde nace. Y yo sé que crea muchísimos problemas con la gente que conozco. Siempre estoy teniendo debates, pero como dijo Juan Bautista Alberdi, uno de los próceres argentinos, dice: quien no se entromete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Entonces, hoy en día conocer cómo está estructurado nuestro país, saber que Paraguay es la consecuencia de muchas cosas. No podemos entender Paraguay sin nuestra independencia, sin todo el flujo migratorio que hubo después, en posguerra mundial, sin saber que hubo una dictadura, saber, o varias dictaduras, que somos hijos de 2 guerras. No podemos entender la idiosincrasia en el país donde vivimos, no podemos entender por qué pensamos de esta manera. Otro libro muy recomendado es de Elvio Vera, que se llama En busca del hueso perdido, que habla mucho justamente de nuestra idiosincrasia paraguaya. Yo creo que un paraguayo nunca va a entender bien su país si es que no lee ese libro. Es recomendadísimo. Yo sé que tenemos otros autores, pero creo que es el más fácil de digerir y el que más rápido uno puede leer si no es un lector experto. Yo sé que Yo el Supremo es una obra literaria espectacular, pero es demasiado difícil de leer si uno no tiene unos cuantos libros encima o una cultura de lectura amplia. Bueno, sobre otra cosa también es la ignorancia de nuestra historia, o de nuestra propia cultura o de nuestra capacidad de pensar de manera crítica. Es vista por justamente la filosofía, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos también de por qué somos en Occidente de tal manera, por qué en Occidente somos monógamos, por ejemplo, o por qué tenemos distintos tipos de democracias en el mundo de Occidente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta dictaduras y cosas así. Entender que nuestra cultura judeocristiana tiene mucho que ver en el día a día, desde nuestro calendario, que viene de la antigua Roma, y una cosa que siempre me sorprendió era por qué julio y agosto tienen 31 días y no se repite ese patrón en ninguno de nuestros esquemas. Es saber que fue una decisión
totalmente aleatoria, no, dictaminada por Augusto, porque dice, si Julio, que hace referencia a Julio César, tiene 31 días, yo también quiero tener mi mes con 31 días. Eso dice la leyenda, ese no lo pude todavía reafirmar, pero quedó dentro de nuestra cultura. Entonces, ¿cómo equilibramos el conocimiento que nos da herramienta para prosperar con el conocimiento que nos hace formar como individuo? Esa es una verdadera pregunta. Porque cuando nos faltan respuestas inmediatas, cuando ni los datos ni los algoritmos pueden explicar todo, la cultura nos da la fluidez, nos da mecanismos defensivos y hasta analgésicos cuando sufrimos frustraciones o derrotas al no poder conseguir lo que queremos. Tener esa cultura de como paraguayo, como ciudadanos de Occidente, como individuos, ayuda a poder justamente transitar esos momentos difíciles. Quiero concluir, no sé si, ¿qué tal mi tiempo? Tienen un poquito más de tiempo para almorzar. Justamente que la cultura como una herramienta del conocimiento. No hablé mucho de tecnología, no hablé mucho de inteligencia artificial, pero sobre todo traté de ver un aspecto que mucho se quedó atrás, ¿verdad? Que es justamente toda la parte artística, toda la parte filosófica, todos los cuentos que tenemos, que son son formatos muy buenos también para seguir aprendiendo. Son formatos que nos pueden enriquecer nos puede dar riquezas al momento de conseguir criterios. Mi viaje de ida, justamente como lo describe Arturo Pérez Reverte, fue El pintor de batallas. Pero también hay otro libro que es fantástico, se lo recomiendo. Es uno de las obras que más me sorprendió en toda mi vida, que es El tango de la Guardia Vieja, que es justamente la historia de Max Costa y cómo va transitando su vida. De ser un bailador de tango a ser cómo él transicionó justamente de Buenos Aires a España, cómo fue creciendo. Y en una entrevista reciente, Arturo Pérez Reverte, él dice que justamente en su personaje, que tiene un poco, él dice que que lo que nos mantiene jóvenes es la duda, justamente dudar de todo, en tener la capacidad de no tomar tampoco ninguna estructura como cierta, sin entender las consecuencias que lo vuelven cierto. Y dice que si uno quiere envejecer de forma ruin, uno tiene que tener certeza. Y que a medida que uno más va transcurriendo en su vida, uno más debería dudar de las cosas. Entonces, les quiero agradecer por su tiempo. Fue breve, pero es un tema que me apasiona, justamente mezclar, vamos a decir, disciplinas que no tienen mucha relación a simple vista. Y les quiero agradecer por escucharme, a los miembros de la comunidad. Veo que tengo colegas, algunos alumnos míos. Muchísimas gracias por su tiempo y si tienen alguna pregunta, duda o reclamo que me quieran hacer, soy totalmente abierto. Bueno, gracias, Víctor. Primero por aceptar la invitación y bueno, también por todo lo que estuviste hablando. Realmente, si bien como dijiste, de verdad, hay algunos aspectos que creemos que no tienen relación, pero al final somos personas las que estamos detrás de todas estas herramientas, somos personas las que tomamos las decisiones y creo que es muy importante de repente también así parar la pelota y hacer estas reflexiones. Ahí creo que Cristian Vanegas preguntó algo. ¿Quiere que repitas Se llama el libro? Elvio Vera y es En busca del hueso perdido. Ok. Muchísimas gracias. Realmente me parece que es bastante interesante todo lo que mencionaste. Pero sí, yo creo que sí también tiene relación muchas veces también la calidad humana, ¿verdad? De cada uno. Y bueno, eso por mi parte. Realmente es la primera vez que tenemos este tipo también de charlas en este evento, pero no deja de ser interesante escucharme. Yo rescato uno de los comentarios que dijo Víctor también, que es muy importante
bueno, dos cosas, ¿verdad? Uno, la importancia de la lectura y no necesariamente de la lectura de cuestiones técnicas, porque estamos todo el día nosotros con las herramientas, con la tecnología, etcétera, etcétera, pero bien dijo él, ahora tenemos que expandir un poco la mente, que tarde o temprano todo llega a hacer sentido. Por ahí de repente, como él dijo, hay veces que estamos hablando de algo nada que ver, pero al final todo tiene que ver, todo se relaciona de alguna forma. Y lo segundo que dijo también muy importante, todo lo que aprendamos, si no lo llevamos a la práctica, no sirve para nada. Y eso es lo que, Exactamente. entre otras cosas, muchas veces nosotros queremos hacer llegar un mensaje muy parecido a ese cuando decimos, aquí hay mucho talento, aquí hay mucha gente que sabe demasiado, pero no comparten a veces, ¿verdad? Y obviamente nadie está obligado a compartir, ¿verdad? Pero compartir y Víctor como docente también y muchos de los que están presentes que enseñan, ¿verdad? Sabemos que la enseñanza es la mejor forma de aprender. Preparando una sesión como esta, no es fácil poner una PPT, no es fácil poner una demo, un ejercicio o algo como lo que Víctor nos compartió. Entonces, todo nos ayuda a aprender más, a prepararnos, a expandir un poco la mente. Y es por eso que siempre los animamos a que participen, porque normalmente nos guardamos todo lo que conocemos para nosotros, ¿verdad? Por supuesto, eso es una decisión personal, no le podemos decir no le podemos obligar a nadie a compartir si no lo quiere hacer, pero nos ayuda a crecer y nos obliga a salir de la zona de confort, nos ayuda a perder el miedo, y siempre nos Exactamente. llevamos a algún aprendizaje. Entonces, rescato muchísimas de las cosas que Víctor nos compartió realmente. Así que muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y tener en cuenta justamente que cualquier disciplina fuera, ¿verdad? O sea, siempre es importante mantener un hobby, siempre hacer algo artístico, por más que uno no entienda, porque nos ayuda también a ver esa belleza que hay detrás de las cosas. Suena muy poético, muy filosófico, muy fuera de la tecnología, pero sin eso hoy en día no tendríamos este principio de incertidumbre de Heisenberg, que justamente fue a través de su vida más fuera de la física que le dio eh, el conocimiento o la apertura mental para llegar a esa conclusión. ¿Y con qué relaciona esto? Es al nuevo procesador Monarch de Microsoft, que justamente toma ese principio de incertidumbre para poder desarrollar esa tecnología. Y que como ven de una vida bohemia que tenía Heisenberg, hoy en día tenemos uno de los chips que pueden ser una revolución como humanidad próximamente. ¿Por qué como humanidad? Porque va a ser más barato la inteligencia artificial. No, y totalmente, lo que vos decís, Víctor, tiene mucho sentido, esa anécdota que contás. Y se suele escuchar, y yo creo bastante que es cierto, de repente cuando nosotros estamos, y no sé si les pasa, a mí me pasó, estamos de repente muy enfrascados con algo, estamos trabajando, qué sé yo, con nuestro proyecto de BI, nuestro análisis de datos, y no estamos encontrando la solución, generalmente te dicen, bueno, hace otra cosa diferente, o anda a caminar, o lee un libro que no tenga nada que ver, o habla con alguien, o no sé, andate con tu mascota un ratito, hace otra cosa y ahí se te va a venir. De repente las grandes ideas Mm, vienen o las soluciones vienen cuando no necesariamente estás haciendo o trabajando en ese proyecto, ¿verdad? Entonces, eso está totalmente. muy interesante realmente. Y Así otra cosa que que quería sumar con lo que dijo sí, Eliseo hace rato es que si bien la gente no se anima y que no le vamos a obligar a nadie, está muy bueno igual que sepan que existen, así como dijo Evelyn, estos espacios, ¿verdad? De la comunidad. Nosotros le invitamos a todas las personas, no solo de Paraguay, sino de otros países también, pero en Paraguay también hay mucho talento, de que se sumen, ¿verdad? A estos eventos, de que se sumen a las actividades para poder también ir desarrollando ese músculo de, bueno, no, yo no, a mí no me gusta mucho hablar en público, no, yo qué yo voy a decir si yo no sé nada, no, yo no enseño, yo solamente, pero para poder dar a conocer, ¿verdad? Nosotros al final el trabajo que hacemos es en comunidad y estos espacios existen y está bueno que cada uno de nosotros que hoy está conectado también dé a conocer que existe ese espacio. Nadie les obliga, pero existe. Eso nada más era lo que quería sumar a lo que estaba comentando hay que Eliseo. hablar. Y nuevamente, el autor recomendadísimo, Arturo Pérez Reverte, es, tiene unos personajes impresionantes, o sea, desde el Capitán a la Triste hasta Max. Son
personas que tienen experiencias que no son ni buenos ni malos, que tienen morales que son muy frágiles, y que nosotros mismos como lector nos desafía, hice bien, no hice bien, nos podemos incluso identificar con ellos y nos da una perspectiva que capaz no tengamos, ¿verdad? Porque en la vida real nosotros no podemos ser marineros, no podemos ser asesinos, no podemos ser, pero a través de la lectura podemos llegar a tener esas experiencias, y con eso quería dar un último, Buenísimo. Último mensaje. un último mensaje. Dale, gracias, Víctor.